La genómica, o estudio de los genomas, es uno de los campos científicos con avances más revolucionarios desde que, hace 20 años, se secuenciara el primer borrador del 90% del genoma humano. El logro fue anunciado el 26 de junio del año 2000 en ceremonias simultáneas en Washington y Londres. En la Casa Blanca, el entonces presidente Bill Clinton apareció flanqueado por 2 científicos, según recuerda una crónica de la BBC. Celebramos hoy la culminación del primer borrador del libro humano de la vida, afirmó entonces uno de ellos. El genoma completo fue publicado en el año 2003, tras 13 años de un esfuerzo internacional sin precedentes. 2 décadas después de aquel histórico anuncio para la ciencia del mundo, esta mañana, en una nueva edición de la Mesa de Científicos, les proponemos dedicarnos a este campo. ¿Qué es el genoma? ¿Qué significó secuenciar el genoma humano? ¿Qué se hace desde Uruguay en materia de genómica? Bueno, vamos a estar conversando con los invitados que paso a presentar a continuación. Empiezo por el conocido de la casa, por Héctor Musto. Héctor es doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de Genómica Evolutiva en la Facultad de Ciencias en el Departamento de Biología Celular y Molecular y su principal título, coordinador del espacio de la Mesa de Científicos. ¿Cómo andas, Héctor? Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo Esperemos bien. Que salga lindo. Vamos a ver el desafío, a ver qué tienen, explicarnos todos estos temas. Bueno, sigo con los invitados. José Tort, que es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Biotecnología en la Dublin City University en Irlanda, profesor titular grado 5 de Genética de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Romina. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos los compañeros. Muy contento de estar acá. Beatriz Garat también nos acompaña, química farmacéutica, tiene una maestría en investigación biomédica, es doctora en ciencias biológicas también, es profesora agregada de grado 4 a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Beatriz, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Y Hugo Naya, a quien ya hemos tenido en otras oportunidades aquí en la Mesa de Científicos. Hugo es doctor en Ciencias Biológicas, profesor agregado grado 4 a la Facultad de Agronomía de la UDELAR y responsable de la unidad de Bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo. Además son... ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, además son investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros títulos que tuve que acortar porque... Así empezamos con el tema de pique. Bueno, les empiezo pidiendo qué tal una definición, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos por el principio y definimos de qué estamos hablando cuando hablamos del genoma? ¿Quién se anima a largar? A ver. A ver, si José, quieren largo un poquito con esa parte. ¿Qué es el genoma? Bueno, el genoma es, digamos, la colección de toda la información genética que contiene un determinado organismo. Todos los organismos tenemos una serie de instrucciones para fabricar todos los elementos que constituyen las células, los distintos tejidos que nos hacen a nosotros humanos, que hacen a las plantas tal cuales son, que hacen a los animales tal cuales son, y toda esa información está contenida en una molécula que es generalmente la molécula de ADN. La molécula de ADN es una cadena larga de una serie de unidades, que son los nucleótidos, son 4 unidades que se repiten y se forman hilos largos que son los que constituyen el genoma, que es el almacén de esa información. Esa información está almacenada en esa especie de libro, como se decía, que es como lo que contiene la información para fabricar todos los elementos necesarios, pero para poder utilizarla es necesario utilizar otros elementos, y esto tiene que ver con pasos siguientes de cómo se utiliza la información. Pero en realidad el genoma lo que es la colección de la información para fabricar todos los elementos de la célula, todos los genes que están contenidos allí y todos los elementos de regulación que hacen que esa información se utilice eficientemente, que una célula muscular produzca las proteínas necesarias para la contracción, para la función muscular, que una célula cardíaca haga lo propio, etcétera. Todo eso está contenido en esa información. No sé si ha sido un esquema relativamente claro, capaz que Víctor. Yo creo que sí, por lo menos fue una primera buena entrada. A ver cómo seguimos. ¿Quién quiere agregar algo más sobre esta primera definición o aproximación?
Bueno, completando un poquito lo que dice Pepe, genoma entonces es toda esa información génica que está en el ADN, que está en el ADN de una célula, que es también el ADN que define un organismo, y como dijo Pepe, ese organismo puede tener diferentes células con la misma información génica, pero que en algunos casos puede dar lugar a una célula del músculo cardíaco, en otro lugar a una célula de los huesos, en fin. O sea que esa información se va a estar usando en común en algunas células y específicamente, diferencialmente entre otras. Entonces, el genoma es la totalidad de esa información génica, que también podemos hablar de genoma nuclear y de genoma mitocondrial, y en organismos, bacterias, del genoma a nivel cromosomal, para diferenciar un poquito entre diferentes tipos de organismos. Y por supuesto, también hablamos del genoma viral, que es la información génica que tienen los virus almacenadas, guardadas en su cubierta proteica. Bien, ahí fuimos avanzando otro poquito más. A ver, pregunta bien sencilla, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar mucho de los genes que tenemos de nuestros progenitores. ¿Cómo juega el genoma entonces en eso? ¿Cuánto tiene que ver o no? A ver, Romina, nosotros recibimos, por algo nos parecemos a nuestros padres y hay similitudes en las familias, porque recibimos información genética, recibimos la información de nuestros padres. Yo recordaba una analogía que tal vez ayude a entender esto. En casi todas las familias hay libros de cocina, de recetas de la abuela o del padre que se pasan de generación en generación. Yo tengo por acá algunos apuntes manuscritos que son las recetas que utilizaba mi madre, y son recetas para fabricar cosas. Y el genoma es eso, recetas para fabricar proteínas. Los genes son recetas para fabricar proteínas contenidas en libros, y esos libros son esos recetarios que están, que contienen esa información. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, en el caso del genoma humano, el genoma humano es un enorme recetario con todas las recetas para fabricar todos los elementos necesarios para fabricar un ser humano, contenido en una pequeña biblioteca de cocina que tiene 23 juegos de libros, es decir, 46 libros, pero que están duplicados. Si yo recibo un juego de recetas de mi padre y un juego de recetas de mi madre, recibo 23 libritos de recetas que contienen toda la información para fabricar todo lo que me hace a mí, pero recibí un juego de libros de mi padre y otro juego idéntico de mi madre, pero que tienen pequeñas variaciones, porque claro, en cada casa, en cada cocina, en cada lugar, en cada familia, las cosas se hacen con esas pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones son las variaciones genéticas. No sé si esta es una analogía que pueda resultar clara para esto. Creo que sí, que fue muy didáctica. A ver, Héctor, dale. No, digo, simplemente como para tomar idea o tomar conciencia de un poco del punto de vista físico de lo que estamos hablando, para que se tenga idea, en realidad, por ejemplo, cada célula nuestra, que como bien decía Pepe, tiene 46 cromosomas, sacando las células sexuales que tienen la mitad de espermatozoides y los ovocitos, pero en realidad tienen más de 1,90 m de ADN, o sea, más o menos todos tenemos idea del tamaño de lo que es una célula, que no la podemos ver a simple vista. Bueno, adentro de la célula está el núcleo, que menos aún podemos verlo, digo, a simple vista, ¿verdad? Es una cosa muy chiquitita. Bueno, en esa cosa muy chiquitita hay 1,90 m de ADN repartido en distintos cromosomas, los 46 cromosomas que mencionaba Pepe. Entonces, digo, nosotros, ¿por qué es necesario una cantidad tan grande de ADN? Porque en realidad es algo gigantesco, lo que hay en cada una de las células. Cómo se organiza, cómo está organizado en el espacio, porque vos imaginate meter en ese espacio 1,90 m de ADN y que no se enrolle y que se rompa todo el tiempo, porque en realidad, si vos quisieras meter a la cantidad de ADN equivalente a eso adentro de un cuarto cualquiera, tendrías que estar metiendo miles y miles de kilómetros de piolín
en algo que lo cual indudablemente sería muy difícil que eso funcionase. Bueno, indudablemente funciona. Entonces yo quería plantear eso. Y además que una cosa histórica que a mí será porque fui contemporáneo muchas de ellas, no de esta en particular, pero que me gusta plantear, que el término genoma tiene más o menos 100 años también ahora. Fue acuñado más o menos por 1920, 21, por ahí, por un alemán, creo que era llamado Winkle, que hizo una especie como, juntó la palabra gen con cromosoma, porque en esa época ya se sabía que los genes estaban ubicados en los cromosomas, digamos, ¿no? En realidad un cromosoma no es más que el ADN compactado con algunas proteínas, digo, porque muchas veces hemos sentido la palabra cromosoma y simplificando es eso. Y este científico lo que hizo fue juntar gen, que digamos que el concepto que venía de Mendel, ¿verdad? A lo que se sabía de los cromosomas, y ahí inventó la palabra genoma. Pero para él era solamente conjunto de genes. Luego se empezó a descubrir que había regiones del ADN, de las cuales quizá hablemos ahora un poquito, que no tienen que ver estrictamente con yo fabrico determinada proteína, o doy las instrucciones para fabricar determinada proteína. No sé si fui más o menos claro. Ese antecedente que mencionás de hace 100 años, ¿es lo que da origen a la genómica como disciplina de estudio, como ciencia? ¿Cuándo surge? Es relativamente joven la genómica como tal, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Es decir, ese término empieza cuando no se sabía la naturaleza de los genes. O sea, se sabía que existía un factor que era transmisible, los libritos de cocina a los que hacía referencia Pepe, pero no se sabía exactamente cómo eran esos libros, si eran libros o eran grabaciones de audio con las recetas, en fin. Entonces, me parece que ahí también el que los genes están hechos de ADN es aportes de trabajos de la hechos década del 50. Ahí va, sobre el 40, sí. Primeras publicaciones del 50, y ahí pasamos a decir que fehacientemente que los genes están formados por ADN, que son ADN. A ver, Hugo. Sí. No, yo quería hacer una... Sí, digamos, dale. creo que el término genómica empieza a utilizarse en la década del 80, más o menos, digamos, como una cosa instaurada, ¿no? Pero quería, digamos, continuar con la analogía de Pepe, del librito, ¿tá? Y vinieron bien las cocinas, las recetas, Pepe. Del metro 90 de ADN, digamos, que hablaba Héctor, ¿tá? Y quería pasar un poco eso digamos, a la cantidad de información, gráficamente la cantidad de información que representa eso, ¿no? No sé si ven, atrás mío hay un póster en el que imprimimos, digamos, en letritas de tamaño usual, digamos, tamaño 12, digamos, es un póster donde está impreso el genoma de Mycoplasma genitalium, que es uno de los genomas, es el genoma más pequeño de una bacteria viviente, ¿no? Y ese póster tiene una altura, debe tener unos 60 centímetros de alto y tiene 4 metros de largo. Si pusiéramos el ADN humano, ¿tá? Digamos, en un póster de la altura de tendría 23 kilómetros de largo el póster ese, ¿no? Y representaría unas 880.000 páginas el libro haploide, digamos, de información que hay. O sea, si los pusiéramos una página arriba de otra, son aproximadamente 9 metros de altura, tendría el libro, digamos, con la información que tiene el genoma humano. ¿Tá? Entonces, de alguna manera eso dimensiona el tamaño del problema desde el punto de vista de la cantidad de información que está registrada ahí. Perfecto. Y además hay que tener en cuenta, ¿no?, que todo el lenguaje está escrito solamente en 4 letras. Digo, por eso también es que probablemente sea tan largo. Uno podría llegar a imaginarse en un mundo de ficción en que en lugar de las 4 letras, como decía hoy Pepe, que son adenina, guanina, citosina y timina, digamos, un material genético hecho por 20 letras, por 60 letras, bueno, ahí el libro ya sería más chico, ¿verdad? Pero en realidad toda la información está codificada en qué orden están cada una de esas 4 letras. Y no hay en principio ningún impedimento. Si tú tenés una adenina en un lado, una A, digamos, puede ser seguida por otra A, por una G,
por una C, por una T, y así pasa con cualquiera de ellas. Entonces, al tener solamente 4 elementos, ¿sí?, es que también ese libro se vuelve enormemente gigantesco. Por eso fue, como decía Beatriz, no se sabía, en la época en la cual no se sabía que el material genético, el genoma, en última instancia era ADN, todos los bioquímicos del mundo, pensaban que el material genético eran las proteínas. ¿Sí? Porque aparte es mucho más fácil imaginarse un mundo en el cual el material genético sean las proteínas que sea el ADN. Entre otros motivos, porque las proteínas tienen mucho más variabilidad, en principio porque están hechas por 20 letras distintas, digamos, ¿no?, contra estas 4. Y, digamos, recién fue en la década del 40 y fue realmente una sorpresa enorme, con el 44 creo que se publicó el paper, en el cual se muestra o se sugiere que al menos en bacterias el material genético era ADN. Y a principios de los 50 se vio que en virus también era ADN. Bueno, y ahí ya se generalizó. Pero fue un shock. Y estamos hablando de 60, 70 años atrás. Fue un gran shock. Fíjense ustedes que, siguiendo un poco lo que dice Héctor, en el año 53 se describe por primera vez lo que es la estructura del ADN en base a imágenes cristalográficas que había obtenido Rosalind Franklin y descritos por Watson y Crick, esa imagen que todos conocemos, esa doble hélice, que lo que contiene justamente una estructura que muestra cómo es ese largo hilo que está repartido en varios pedacitos, pero que tiene 1,90 m de largo en el caso del genoma humano. Y bueno, como decía Hugo, representa una imagen muy larga. Y cuando hablamos de genoma y cuando hablamos de genética y de esto hablamos de secuencias, porque lo importante es el orden en que van apareciendo cada uno de estos 4 elementos que se repiten. Entonces se repite en un determinado orden, en una determinada secuencia, y por eso se habla de secuencias de ADN o de secuencias en el genoma. Los genes son secuencias de estas letras en una determinada región del genoma que contienen la información para fabricar algo. Es, digamos, volviendo al ejemplo del libro de recetas, a lo largo de las páginas yo voy a tener un montón de letras en un idioma que no estoy entendiendo, pero voy a tratar de ir leyendo por allí y voy a encontrar en determinado lugar información, ¿está bien?, en la receta, un título, una descripción y un final que dicen, bueno, esta es la receta para fabricar tal cosa. Entonces eso es justamente un gen, una secuencia de letras, una secuencia de palabras que da lugar a una información entendible. Y en cuanto a lo que planteabas vos, Romina, que me parece muy importante para que la gente para que todos lo tengamos claro, es el hecho de que cuando nace la genómica, y a medida en la cual, o sea, no se puede decir fue tal día. Es como decir el hombre llegó a la luna, no me acuerdo, 9 de julio de 1969. No, o los Beatles grabaron su primer disco tal día. Eso sí se puede decir. Acá fue todo un proceso, y perdón por el aviso. Sí, yo te iba a decir, no podés con tu fanatismo. Al día del 70. No, digo, esas son cosas que se pueden datar. Esto, como siempre en ciencia, es un proceso que la gente empezó a trabajar en el ADN, a encontrarle propiedades, y de a poco, cuando uno quiere reconstruir la historia de la genómica, es muy difícil de decir, bueno, ya de acá en más a lo que se hizo lo llamamos genómica. De acá para atrás no. En realidad es todo un continuo de conocimiento hasta que a un tipo se le ocurrió decirle a eso genómica. Pero en realidad es un proceso que tiene, digamos, muchos años, y todo depende de a partir de qué momento lo quieras llegar a definir. Lo que no cabe duda es que eso fue en el siglo XX, ¿sí? Fue en el siglo XX, y fue creciendo en forma exponencial la cantidad de información, mojones importantes, el ADN es el material genético, la estructura del ADN de Watson y Crick, ¿verdad? Y luego cuando se aprendió a secuenciar, digo, por ahí salteando etapas, ¿verdad? Pero cuando se aprendió a secuenciar en el 95, se secuencia la primera bacteria, y poco antes, en el 77, se secuencia la primera entidad biológica, un virus, que fue el que inventó cómo secuenciar, Sanger, que aparte inventó cómo secuenciar proteínas,
después cómo secuenciar ARN y después cómo secuenciar ADN. Dos Nobel tiene. Antes de avanzar en eso, nos llega un mensaje bien sencillo y me parece bárbaro para seguir haciendo la introducción esta que necesitamos. ¿Para qué sirve la genómica? O el genoma, si quieren, no sé cuál explicación quieren dar, a ver. A ver, me animo a contestar, a intentar empezar a contestar esto. Como decíamos, el genoma es el conocer la información que en el caso del genoma humano, que nos hace humanos. Es decir, conocer todo lo que contienen nuestras células para hacer las distintas proteínas, las distintas funciones que cumplen nuestras células, para entender cómo funcionan todas nuestras células. ¿Cómo se utiliza esa información? Es un proceso en el cual también hemos avanzado. Cómo esta información que está almacenada en estos cromosomas, en este ADN que está dentro del núcleo, es utilizada de una determinada manera para fabricar los efectores, los que hacen todas las cosas en las células, que son las proteínas. Es, digamos, como el caso, volviendo al ejemplo de las recetas, el genoma es el libro de recetas. El producto final de la receta es una proteína que va a cumplir una determinada función, y en el medio, como ese libro de recetas es una receta muy preciada, me la pasaron mis padres, yo la quiero guardar, la quiero conservar, le saco una copia antes de utilizarla para que no se me ensucie mientras la estoy haciendo. Entonces esa copia es el ARN mensajero, tan famoso que está tan en boga en estos días. Entonces, es un repositorio de información del cual yo extraigo información en forma de una copia de ARN, es decir, yo fotocopio la receta que me interesa, y eso es el ARN mensajero, y luego trabajo con esa copia para seguir esas instrucciones y fabricar un producto que es una proteína. Entonces, además, si me lo permitís, Pepe... Eso me explica de alguna manera el conocer el genoma. Un segundito, el conocer el genoma me explica conocer cuáles son las instrucciones que tengo para fabricar absolutamente todo en la célula, absolutamente todo en el organismo. Entonces, conocer el genoma me ayuda a conocer cuáles son los elementos que tengo innatos para responder a determinadas situaciones. Las cosas no funcionan solo con el genoma, nosotros respondemos al ambiente, y de esto vamos a hablar un poco de repente más adelante. No, yo lo que quería aportar en esto, para que sí, o sea, porque de hecho, como decía Pepe, los genes están o sea, son parte del genoma, digamos, ¿no? Ahora, está claro que nosotros, si sumamos todo el espacio que ocupan todos los genes nuestros, es ínfimo respecto al 1,90 m ese de ADN, ¿sí? Es ínfimo. Entonces, es menos del 1%. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para que cada gen funcione como debe estar funcionando, si bien es cierto que lo podemos aislar, poner en un tubo de ensayo y lograr que funcione, y eso se ha hecho muchas veces y se aprenden cosas, de hecho, de forma normal, funciona en ese contexto. Entonces, entender todo el contexto y todas las regiones que están rodeando a cada uno de los genes, las zonas que regulan, que se active, que se apague, en qué cantidad va a funcionar, etcétera. Todo eso no se logra aislando un gen. Todo eso se logra mirando en términos generales al genoma en forma completa, digamos, a todo el ADN en forma completa. Paso la palabra, a Hugo. A ver, Hugo, y después Beatriz, que también... Yo quería aportar, digamos, una visión un poco diferente de la misma pregunta, ¿no? Digo, capaz desde el punto de vista más utilitario, que, digamos, en dónde vemos, digamos, los estudios de genómica, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, cuando trabajamos en un tema como es la resistencia de los antimicrobianos, ¿no? O sea, la resistencia de los antibióticos que hay en la vuelta, ¿tá? Para eso necesitamos saber qué genes son los que tiene la bacteria para defenderse, digamos, de nuestro ataque con antibióticos. Para eso es fundamental conocer el genoma de la bacteria, ¿tá? De los plásmidos que andan en la vuelta y los mecanismos de evolución de esos plásmidos. Cuando nosotros, por ejemplo, digamos, seleccionamos animales o plantas por resistencia a determinados parásitos, ¿sí? Necesitamos conocer el genoma y necesitamos identificar de repente regiones del genoma, ¿tá? Que tengan esos genes de resistencia. Cuando nosotros hacemos biotecnología, digamos, en muchos casos es fundamental conocer el genoma de tanto del organismo receptor como el que lo
de dónde vamos a sacar los genes para modificarlo. ¿Sí? O sea, las aplicaciones de la genómica las vemos hoy por hoy, las vemos en casi todos los campos que se nos ocurran, ¿no? Entonces, digamos, es una ciencia, digamos, que afortunadamente, gracias al enorme desarrollo tecnológico que hemos experimentado en los últimos 20 años, hoy por hoy permea casi cualquier actividad humana. Buenísimo. Beatriz, a ver. Sí, yo, bueno, estoy en la misma dirección. Igual quería apuntar de los beneficios de la genómica básica. Digamos, yo trabajo en un organismo, Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. La enfermedad se conoce desde hace más de 100 años. El genoma se publicó recién en el 2005, y en el 2005, cuando se tuvo esa primera versión del genoma como borrador, en fin, yo qué sé, se presentó la existencia de aproximadamente 1.400 secuencias que codifican para proteínas de superficie, que hasta el momento, con los enfoques de estudio de gen a gen, habían pasado desapercibidas. Y como ustedes saben, las proteínas de superficie es lo que exponen los organismos y lo que se enfrenta al sistema inmune, promoviendo la respuesta y los cambios en estas proteínas, la eventual evasión. Entonces se conoció todo un capítulo enorme gracias al estudio del genoma. Y después, por otro lado, reafirmar lo que vienen diciendo antes que yo, que los sistemas biológicos que tienen esa fascinación o que deslumbran por la precisión espacio-temporal, son producto de complejas redes, coordinaciones de muchos genes, de ciertas redundancias, de ciertas sinergias, de modulaciones más gruesas y modulaciones más finas que llevan a esa precisa expresión. Entonces, que necesariamente se está cortando, Beatriz, me parece, ¿no? Pasar por estudiar el genómica frente a otra vez. Yo creí que lo había solucionado. Capaz que ahora ya enganchabas bien, ¿eh? Fuera el momento que lo dije, me pareció que se estaba cortando, pero... A ver, continúa con lo último, Beatriz, cuando yo te pisé. No, que entonces es la visión, el panorama general que nos da la genómica que nos permite enfrentarnos a preguntas como las que planteaba Hugo. O sea, como que apoyando un poco lo que decía Hugo. El mismo oyente que preguntaba para qué sirve la genómica, después decía, ¿y en los humanos para qué sirve? Y hay varios que van por ese lado. José pregunta, ¿el conocer el genoma tiene algo que ver con enseñar a las células madres a desarrollar un órgano, etcétera? Después hay quien pregunta, ¿se puede pedir bebés a la carta con la genómica? No me contesten ahora, hacemos una breve pausa, dejemos el suspenso instalado y a la vuelta nos dar la respuesta, ¿les parece? Breve pausa y continuamos en esta mesa de científicos, hoy hablando del genoma. Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de la mesa de científicos, en este caso para hablar del genoma. ¿Qué es el genoma? ¿Cómo nació la genómica, el campo que estudia la composición, estructura y función del genoma? ¿En qué se diferencia la genómica de la genética? Bueno, estas son algunas de las preguntas que estamos intentando responder en esta mesa de científicos, para la cual nos acompañan José Tort, Beatriz Garat y Hugo Naya. Y además, por supuesto, nuestro coordinador habitual de este espacio, Héctor Musto. Veíamos en el bloque anterior, yo les finalizaba trasladándole algunas preguntas, ¿no? Hay oyentes que nos siguen preguntando, bueno, síganlo bajando a tierra, ¿no? Les habíamos hecho la consulta de ¿y para qué sirve y para qué sirven los humanos? ¿Qué otras aplicaciones concretas pueden contarnos que valga la pena para que el oyente entienda bien de qué estamos hablando? Yo hacía algunas preguntas que iban más apuntando a lo de
había quien decía, bueno, el conocer el genoma tiene algo que ver con enseñar a las células madres a desarrollar un órgano. Estaba la pregunta de si esto quería decir el hacer bebés a la carta. Bueno, a ver, empecemos despejando más dudas y siguiendo con ejemplos concretos. Hugo, Bueno. dale. Sí, no, yo tiro una punta ahí, digamos, después creo que Pepe también, digamos, como profesor titular de genética en medicina va a poder abundar bastante más, ¿no? Yo cuento en particular una cosa con la que nosotros tenemos cierta relación, que es creo que uno de los cambios fundamentales en los últimos 20 años con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, tiene que ver con lo que ha sido el diagnóstico molecular, ¿tá?, de enfermedades. Y en particular, digamos, me quiero referir al tema de enfermedades raras, ¿tá?, porque creo que es uno de los que ha tenido particularmente más impacto. Las enfermedades raras son enfermedades que digamos, si bien son raras porque cada una de ellas se producen en pocos individuos en general en la población, el conjunto de más de 7.000 enfermedades raras que hay hacen que el costo total para la sociedad, digamos, en número de personas enfermas y los costos asociados a ellos sea enorme, ¿no? Se estima que cerca de un 8% de la población mundial tiene alguna enfermedad rara. Y como son raras, digamos, poca gente trabaja en ellas y, digamos, y los médicos tienen bastante dificultad en el diagnóstico, y tradicionalmente era lo que se conocía como la odisea diagnóstica, en el que un paciente pasaba alrededor de 8 años para tener un diagnóstico de qué enfermedad exactamente tenía, ¿sí? Como además estas enfermedades tienen en general una incidencia muy importante en los niños y en los niños pequeños, digamos, en muchos casos el paciente se moría sin tener un diagnóstico. Y hoy por hoy, gracias a las tecnologías de secuenciación masiva, digamos, en un 30% de los casos lo logramos resolver con un exoma que de costo, digamos, en realidad el costo total de eso es menor a los $1.000 claramente. O sea, el costo de un exoma es alrededor de $300, después a eso se le suman una cantidad de costos de análisis involucrados. Pero es un costo, digamos, que hoy por hoy entra dentro de cualquier técnica de avanzada que se usa tradicionalmente en medicina, ¿no? Y uno obtiene el diagnóstico, digamos, en un mes frente a los 8 años que estaba pasando. Entonces creo que es un ejemplo muy claro del impacto enorme que tiene en la medicina, digamos, sobre todo las personas afectadas y sus familias, el avance de la genómica, ¿no? Hugo, ¿y esos estudios se pueden hacer acá concretamente? Sí, se hacen, digamos. Nosotros en el proyecto Urugenom, digamos, que involucra a la Universidad de la República, al Instituto Pasteur, ¿sí? Hemos hecho ya el diagnóstico de 30 genomas, o sea, digamos, de 30 pacientes con enfermedades raras, ¿sí? Y después tenemos varios otros proyectos en andamiento para enfermedades raras en particular, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Behçet o cardiopatías, etcétera. O sea, eso se hace en Uruguay, tenemos la capacidad, si bien la secuenciación por un tema de costos se realiza en Corea, el análisis de los datos, digamos que es lo más importante y lo más trascendente, se hace completamente en Uruguay. Bien. José, vos ibas a complementar. Complementando un poco complementando un poco lo que contaba Hugo, el ejemplo que pone Hugo de las enfermedades raras me parece que es un ejemplo muy claro y es un ejemplo donde hay una colaboración establecida entre genética, el Instituto Pasteur y otras instituciones y fundaciones para trabajar en esto que es muy bueno y que ha tenido avances desde este país. Eso tiene que ver con determinar muchas veces, en el caso de algunas enfermedades, si es que existe alguna causa genética de algunas enfermedades. Hay algunas enfermedades que tienen causa genética y una vez que conocemos el genoma podemos salir a buscar si es que hay alguna alteración en algún gen en particular que esté vinculado a esa enfermedad. Esto tiene que ver entonces con mecanismos de diagnóstico que tratan de buscar en la información. Conocemos la información del genoma, sabemos que algunos genes pueden estar asociados a una determinada patología y lo que vamos a hacer es, frente a unas personas que presentan características fenotípicas, le decimos nosotros los genetistas, es decir, que presentan las características propias de una enfermedad que un médico clínico, que un genetista clínico identifica como esta persona posiblemente tiene tal patología. Bueno, vamos a ver si los genes que están asociados con esta patología presentan alguna variante que explique la malfunción de algún producto de ese gen, de alguna proteína, y que eso tenga que ver con que aparece esa patología.
Entonces esto tiene que ver con mecanismos de diagnóstico y con cosas que se hacen hoy en día perfectamente aquí en Uruguay, en mecanismos que tienen que ver con el diagnóstico. Pero más allá de esto que sucede en algunos casos donde se conoce una enfermedad, también existen otras situaciones y enfermedades más complejas. Es decir, en el caso de la salud humana existen muchas enfermedades que son las que nosotros conocemos como enfermedades complejas, que son tal vez las más comunes, el cáncer, la diabetes, que no responden a una causa únicamente genética y que no responden a la acción únicamente de uno o dos genes, de unos pocos genes, sino que es la combinación, la acción combinada de un montón de factores que actúan en conjunto, distintos genes que fabrican distintas proteínas que cumplen una determinada función y que si se ven alterados, cada uno de ellos contribuye un poquito a dar lugar a la patología. Entonces es muy difícil en esos casos tratar de ubicar y de identificar cuáles son los genes que pueden estar asociados a esa enfermedad. Y aquí el estudio del genoma ha significado un salto gigantísimo en cómo hemos podido avanzar en el entender este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque es posible hacer estudios comparativos entre grupos de personas que tienen una determinada enfermedad, pacientes, y personas que no la tienen. Y comparar el genoma de estos pacientes y comparar el genoma de aquellas otras personas que son los controles y ver dónde están las diferencias. Todos nosotros tenemos pequeñas diferencias en el genoma, la secuencia esta de letras de las que decimos, todos tenemos un montón de diferencias en realidad, pero muchas de estas variantes, mucha de esta variabilidad genética que tenemos es una variabilidad natural, es decir, que no implica ningún cambio que altere una función, pero alguna de ellas sí puede dar lugar a una función alterada. Entonces, identificar esos cambios que dan lugar a una función alterada es muy importante para entender la enfermedad y para poder luego tener mecanismos de poder tratarla. Entonces, hay determinados estudios, los que se llaman en general estudios, nosotros les llamamos GWAS por el término en inglés, que quiere decir estudios a través de todo el genoma de asociación, donde comparamos pacientes y controles y tratamos de ver las diferencias y detectar en qué puntos a lo largo de toda la información genética hay variantes. Y si encontramos algunas variantes que están contenidas solo en los pacientes de la enfermedad y que no están en el resto, bueno, estas son posibles candidatos para explicar que esto tenga que ver con la patología que estoy viendo. Entonces esto tiene que ver también mucho con la investigación también y con descubrir mecanismos de entender la salud humana y poder luego actuar. Y también hay elementos que tienen que ver con actuar sobre la salud humana y con, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se ha dado a llamar la farmacogenética, es decir, poder entender cómo responde un determinado organismo a una droga, a un tratamiento. Hoy sabemos que hay distintas proteínas que metabolizan las distintas drogas que son utilizadas para tratar las enfermedades. Y algunas personas tienen variantes que funcionan mal en metabolizar una droga. Entonces yo puedo estudiar una persona que tiene una determinada patología para saber si tiene esa variante rara que hace que esa persona metabolice mal esta droga, porque si la tiene es absolutamente innecesario, es un gasto enorme innecesario que yo le administre esa droga porque no va a funcionar. Entonces este es un elemento muy importante en el diagnóstico genético que tenemos que tener presente. Entonces, todos estos elementos son elementos que tienen que ver con lo que es la aplicación, por ejemplo, en salud humana de esto. Entonces, tiene que ver por un lado con la investigación, con descubrir nuevas variantes asociadas a los distintos genes. Yo acá tengo algún dato que estaba buscando y es, nosotros en el genoma humano tenemos alrededor de 20.000 genes para fabricar distintas proteínas y alrededor de otros 8.000 o 10.000 otras regiones que forman otro tipo de estructuras que tienen que ver con la regulación de esta función. ¿Está bien? O sea que en total tenemos alrededor de 30 a 40.000 elementos importantes en el genoma que tienen que ver con cuáles son los genes y cómo se regulan esos genes. De todos estos, hay alrededor de 4.000 nada más que están asociados a alguna enfermedad. Es decir, de 20.000 genes para fabricar proteínas que conocemos,
Hay alrededor de 5.700 enfermedades simples conocidas en una base de datos, que es la base OMIM, la base de enfermedades genéticas, está establecida desde hace muchos años y que se actualiza diariamente. Y estos datos que les estoy diciendo los miré ayer, o sea que son datos muy bien, en los cuales hay alrededor de 5.700 enfermedades genéticas simples que son las que se heredan de una manera muy simple, que están asociadas con alrededor de variantes en 4.000 genes. Y hay alrededor de 500 genes más que están vinculados a la susceptibilidad de enfermedades complejas, el cáncer, la diabetes, etc. Quiere decir que más o menos 4.500 genes de estos 20.000 conocemos cuál es su función y para qué sirve, y el resto de estos 20.000 genes todavía participan en procesos de los cuales todavía no tenemos una idea clara y de los cuales todavía estamos avanzando en conocerlos. Héctor. ¿Está bien? Entonces eso me parece que es un punto importante. Digamos, como para ir agregando, digo, un aspecto que de repente puede resultar extremadamente claro. ¿Para qué sirve la genómica? Un organismo, se considera genoma humano. El organismo vivo, emparentado, más cercano a nosotros es el chimpancé. Una de las cosas que nos diferencia notablemente es, por ejemplo, nuestra capacidad cerebral, la capacidad de crear, etc. Nosotros podemos, ya secuenciado desde hace años, el chimpancé y otros primates superiores. Y también está secuenciado el genoma humano. Entonces, también a partir del estudio, y ojo que la cantidad de diferencias, y esto es lindo que la gente lo sepa, ¿no? Promedio entre nosotros y el chimpancé es extremadamente bajo. Es muy baja, ¿verdad? A nivel de secuencia de bases. Y de número de genes y de qué genes hay. Pero también, digamos, no desde el punto de vista estrictamente médico ahora, sino para entender qué cosas genéticas son las que nos hacen humanos, cómo fue que llevó la evolución a partir de la divergencia entre nosotros y el chimpancé, llevar a aquellos que estén todavía arriba de los árboles comiendo bananas y nosotros poniendo una sonda en Marte que vale a mirar piedras y a ver si alguna vez hubo vida. Y eso sucedió solamente 6 millones de años. Entonces, sin duda tiene que ver con cosas en nuestro sistema nervioso central. Quizás no solo allí, pero sí mucho allí. Entonces, sin haber secuenciado todo el genoma, sin ver cuáles son las proteínas que estamos produciendo, en qué cantidades, que eso es parte de la genómica, esas diferencias no las vamos a entender. Así que, aparte de la patología, como planteaban Hugo y el Pepe, también tiene una gran importancia desde el punto de vista de entendernos a nosotros como humanos, comparándonos con las especies más cercanas que tenemos desde el punto de vista evolutivo. Tenemos que ir cerrando, Beatriz. Dale vos. Yo coincido plenamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Quiero, como de despedida nomás, apoyando un poco todo lo que se ha dicho, también mencionar que en el departamento de genética que dirige Pepe y en colaboración con nuestro laboratorio de interacciones moleculares de la Facultad de Ciencias, se trabaja desde aspectos genómicos en lo que es el diagnóstico y pronóstico y eventualmente incluso hasta tratamiento en cáncer de próstata. También se ha estado estudiando lo que es familias con cáncer de colon heredable. Esto es llevado adelante por la doctora Duagón, que trabaja en ambos lugares y realmente es otra de las aplicaciones a raíz de las preguntas que hacían. Y no me puedo ir de acá sin decirles algo. Héctor insistió en que en la presentación dijera que había sido subdirectora de PDCIVA por un tiempo, entre el 2012 y el 2019, y creo que en esta charla de genómica, nosotros los invitados, que fuimos parte del grupo que sacó adelante la maestría de bioinformática hace un poco más de 10 años, tenemos que decir algo de lo que es la formación de recursos humanos, de la que me siento orgullosa, en el marco de PDCIVA, un programa estupendo que es una red de investigadores que trasciende las instituciones y trasciende las áreas, y que sin duda el trabajo en PDCIVA por 30 años, la experiencia adquirida ha permitido que se diera
una rápida respuesta coordinada frente a esta pandemia, porque estamos acostumbrados a trabajar juntos, a discutir juntos, a compartir equipos, en fin. En el marco de PDCIVA, hace más de 10 años, nos pusimos a trabajar para sacar esta maestría en bioinformática que reúne estudiantes con formación biológica y con formación informática, le genera este espacio de interacción y egresan científicos formados en bioinformática que han tenido un rol muy protagónico en todo lo que nos ha tocado vivir y en la respuesta que el país ha dado. No podía no dejar de mencionarlo como otra de las cosas que se hacen en genómica. Buenísimo, Beatriz, sí. Lo bajaste a tierra bien concreto con eso que acabas de decir. ¿Alguien más? ¿Algún apuntecito que les haya quedado bien breve? Porque ya tenemos que cerrar, ¿sí? Bien breve, quería hacer un comentario, esto que decía muchas veces de los estudios de asociación y de los estudios de la variabilidad genética, es un elemento que es bien importante y que se estudia acá en Uruguay también. Y es un elemento que ha sido muy tenido en cuenta ahora al cumplirse 20 años del primer borrador del genoma humano, porque ¿qué es lo que sucede? El genoma humano fue una cosa que cuando arrancó siendo de un montón de individuos, pero se empezó a estudiar el genoma, las posibilidades técnicas han permitido conocer genomas individuales de un montón de personas y se han generado proyectos en ese sentido. Pero buena parte de la información que existe con respecto a los genomas son genomas sobre todo de personas de ascendencia europea, es decir, en la diversidad de genomas hay una serie de estudios que muestran que los estudios de variabilidad muestran que la mayor parte de la información corresponde a personas de ascendencia europea. Y esto genera un sesgo muy importante porque las variantes que existen en otras poblaciones son distintas. Entonces es muy importante en este tipo de cosas estudiar cuál es la variabilidad y cuáles son los componentes de ascendencia genética en cada una de las distintas poblaciones. Y en ese sentido hay un montón de proyectos del mundo que apuntan a ese tipo de cosas y es uno de los caminos hacia los cuales hay que ir. Es decir, nosotros hemos tratado de establecer colaboraciones y un poco lo que decía Hugo y Beatriz lo cuenta. Acá nosotros trabajamos en conjunto todo el tiempo en una red de investigadores y también a nivel regional. Y esto es importante porque, digamos, Latinoamérica en ese sentido es uno de los terrenos donde todavía estamos atrás. Unos cuantos pasitos atrás en genómica y es un espacio necesario, sobre todo pensando en salud. Meto 10 segundos nomás, aprovecho a meter un avisito que está relacionado con las aplicaciones de la genómica que hablamos. La semana que viene se arma vamos a tener el primer encuentro de agrogenómica, digamos, organizado por el espacio interdisciplinario de la UDELAR, donde esperamos de alguna manera, digamos, poner el tema una vez más sobre la mesa, pero ahora con todo el impacto que tiene las nuevas tecnologías de secuenciación masiva y una cantidad de cosas más, ¿no? O sea que están todos invitados, es un encuentro virtual, jueves y viernes. Perfecto. Héctor, ¿algún comentario para cerrar? ¿Ya nos bueno, espero que más o menos haya interesado y aparte, por supuesto, quería agradecerles a Hugo, al Pepe y a Beatriz la participación y que apenas la gente ahora entienda un poquito más qué es esto de la genómica que sale tanto en las películas, en la prensa, etc. Volvemos a conversar en cualquier momento. José Tort, Hugo Naya, Beatriz Garat, Héctor Musto, gracias a los cuatro, un placer. Y gracias por esta clase que nos dieron. Quedaron preguntas, obviamente. En todo caso, lo retomamos con este tema en cualquier momento, ¿sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau.